Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. Buenos días. Damos gracias a Dios por este domingo hermoso que una vez más nos permite Dios reunirnos para adorarle, para glorificarle. Damos gracias al Señor porque este día es especial, porque es un día que podemos vernos, podemos estar reunidos como familia para exaltar el nombre del Señor. Y vamos a leer la Biblia en el Salmo 103, versículo 17 al 17. Dice la palabra de Dios: en cambio, el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quien lo honran,
y siempre le hacen justicia a sus descendientes, a los que cumplen fielmente su pacto y sus mandamientos. Mi Dios es el Rey del cielo, es el dueño de todo lo que existe. Gracias damos al Señor por la vida de cada uno de los que están ahí, escuchando, esperando escuchar la dirección de Dios. Damos gracias a Dios por los que se conectaron ya, pero por los que se van a conectar. Son bendecidos en el nombre del Señor. Recordemos que esta palabra que Dios tiene hoy para nosotros es una palabra que Él se ha preparado porque Él sabe lo que necesitamos. Y vamos a orar, vamos a decirle al Señor, gracias Señor, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos permites la vida, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque estamos en tu bendita voluntad, Señor, y queremos hoy agradecerte con todo nuestro corazón, Padre. Estando aquí reunidos en casa o estando donde tú te encuentras, cada uno de los que nos están contactando a través de este sistema, Señor, los bendecimos y declaramos sobre sus vidas esa paz de Dios, ese amor que inunde sus vidas. Gracias te damos, Padre, porque la enseñanza en este día, el consejo de tu palabra para nuestro espíritu, para nuestra vida, Señor, es un aliciente más para continuar. Es saber que no estamos solos, es saber que tú no te has apartado de nosotros, Padre. Es conocer y reconocer, Señor, como el único autor de nuestros días. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Cada uno de ustedes son bendecidos. única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
te adoramos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Estamos muy bendecidos, contentos de estar aquí alabando el nombre del Señor. Les enviamos un saludo a todos los que nos están viendo por las redes sociales y queremos que nos acompañen a alabar al Señor. Te alabamos en todo tiempo, Señor, en todo momento, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Amén. Tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que nadie te Jesús. Confía en ti que has ayudado, tu salvación me ha regalado. Oh, hay gozo en mi corazón, mirándote. De mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que nadie tener, oh Jesús. Confía en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, yo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Señor, en todo tiempo te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, eres rico, tú eres bueno, Señor. Amén. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Eres bueno. Confiamos en ti.
Quiero levantar mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenaste tu presencia, descender tu poder, es que estamos aquí, veo en ti Jesús, lo harás en mí, veo en ti Jesús, lo que harás en mí, recibe todo, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, mira esto Señor, en este lugar de tu presencia, descender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti Jesús, el que harás en mí, creo en ti Jesús, el que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, en el nombre de Jesús, porque tú eres digno de recibir todo reconocimiento, de recibir toda exaltación y todo honor. Te damos gracias. Aleluya. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
buenos días. Es un gusto verte conectado. Y quiero empezar con este texto que se encuentra en Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas por obligación y hacerlas motivados, con un corazón agradecido, que busca honrar y agradar a Dios. No solo es más agradable para los que nos rodean, sino que nosotros mismos nos beneficiamos en salud física y espiritual agradando a Dios. Hacer todo en el nombre de Jesús quiere decir que somos sus representantes ante aquellos con los que nos relacionamos a diario. Si ellos ven a Jesús en mí, si los trato como Él desea y lo hago de corazón, no de regañadientes, lo glorifico a Él y actúo desde un corazón transformado y lleno de amor. Me da gusto estar conectado desde los diferentes lugares donde nos ven. Sean bendecidos cada uno de ustedes. Un abrazo y que Dios les bendiga. Adiós. Amén, aleluya, gloria a Dios, gracias a Dios. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta transmisión. Queremos enviarles un afectuoso saludo en el nombre del Señor. Ya estamos atravesando casi la mitad del mes de enero, del primer mes del año. Y gracias a Dios que Dios ha guardado nuestras vidas, ha guardado tu salir, tu entrar. Y esto nos da mucho gusto. La Iglesia Manantial de Vida hemos estado orando los unos por los otros y por todos nuestros amigos que nos ven a través de esta transmisión. Queremos decirles que Dios tiene planes maravillosos para tu vida, para tu familia. Si es la primera vez que nos escuchas, si es no nos has venido escuchando en algunas otras ocasiones, recordarte que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y que sin Cristo, dice su palabra, sin Él, nada podemos hacer. Y pues nos da mucho gusto a cada uno de los lugares hasta donde llega esta transmisión, ahí desde la comodidad de su casa, le damos, pues nos da mucho gusto que ustedes nos escuchen. Queremos bendecir a la Iglesia Manantial de Vida y declarar que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes y sobre cada una de sus familias, que el Señor siga proveyendo y sobreabundando en cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Hemos estado orando junto con la Iglesia por las necesidades que hay a través de los enfermos. Si usted tiene una necesidad, entre a la página de Manantial de Vida NR, ¿verdad? Y ahí va a encontrar un apartado para que usted pueda su necesidad. Y con gusto, la iglesia lo estamos haciendo. También hay un apartado por WhatsApp donde usted puede escribir su necesidad y juntos, ¿verdad?, poder compartir, juntos poder orar. Es un placer el poder estar orando por su necesidad, si es de salud, si es de trabajo, si es económica. Creemos que Dios tiene todo bajo control y pues nos da mucho gusto y queremos que allí desde la comodidad de su casa usted abra su Biblia, tenga su Biblia. Quiero que la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones sobre el Evangelio de Juan en el capítulo 2. Hace 8 días el Señor nos hablaba preciosamente que por qué tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. La mayoría de los seres humanos siempre anhelamos que las cosas salgan bien. Y seguramente también está en su pensamiento, que las cosas nos funcionen bien, hacemos planes, hacemos proyectos, hacemos de alguna manera algunos ajustes a nuestra vida, porque queremos que este año, a pesar de lo que se escucha, a pesar de lo que las noticias comentan, queremos que nos vaya bien.
¿Dónde está el secreto para que nos vaya bien? ¿Dónde está ese secreto? La palabra de Dios, hermanos, tiene ese secreto para que a ti y a mí nos vaya bien. Dice la Escritura, si queremos que nos vaya bien, entonces tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. No nos pide otra cosa a Dios, sino buscarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y amarlo maravillosamente. Quiero invitar para que hagamos una oración y que en esta mañana que estamos compartiendo la palabra, ¿verdad? También usted sea ministrado, sea bendecido por la palabra y juntos podamos deleitarnos en el plan de Dios para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por cada una de las familias, por cada uno de nuestros amigos, por quienes nos ven a través de esta transmisión. Y pedirte que abras los cielos y envíes los recursos que cada uno de ellos necesita. Pedimos en el nombre de Jesucristo que nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales estén apercibidos para recibir tu palabra, estén apercibidos para lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú pongas tus palabras en nuestros labios, que sea tu Espíritu Santo el que esté ahí, Señor, en cada hogar, en cada lugar donde llega esta transmisión, tocando la mente, tocando los corazones, confrontándonos con la palabra, y que juntos, Señor, tomemos la actitud de volver nuestros ojos a ti y buscarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartirle acerca de la importancia de purificar el templo. La importancia de purificar el templo. Y esto lo encontramos en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 2. Sucedieron varias cosas. Mire, ahora que he estado meditando en algunas cosas de la palabra del Señor, y para pedirle una palabra para usted y para mí en esta semana, en este domingo, que es tiempo de alimentar el alma, que es tiempo de alimentar el espíritu, que este es el día que Dios ha hecho para alegrarnos en él. El Señor me guiaba a través de este capítulo 2 de Juan, y cuando leía me quedaba sorprendido de algunas cosas que describe la palabra del Señor. ¿Sí? Dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 13, ¿sí? Versículo 13, voy a leer versículo 13 al último versículo. Dice la Escritura: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas con las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo se iba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Me quedo con estas últimas palabras. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Él sabe lo que hay en el corazón de cada cristiano. Él sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Cristo conoce lo que hay en el corazón de su iglesia. Pero también, amigo que nos escuchas, Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios conoce lo que hay. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que atraviesan en nuestra vida. Por eso en este día queremos hablarte del libro de los libros, que es la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios nos muestra lo que hay en el corazón del hombre. Hay un proverbio que dice que muchos son los pensamientos del hombre, pero Dios es el espíritu. Pero también otro proverbio dice que tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. De manera que Dios conoce la intención de nuestros corazones.
pensamos, los planes que anhelamos, los planes que ideamos, la obra que queremos hacer y todo cuanto realizamos con nuestro cuerpo, todo cuanto realizamos con nuestra vida, Dios, amado amigo y hermano que nos escuchas, Dios lo conoce. Es importante que para entender la enseñanza de la palabra del Señor, debemos recordar algo en nuestra mente. Debemos recordar algo que es fundamental. Dios es santo. Está cerca de usted. Dios es santo. Dios es santo. Dios es puro. Por tal motivo, la Escritura nos enseña que Dios se agrada de la limpieza. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan acerca de limpiar nuestras vidas, de limpiar nuestro corazón. El salmista dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? El limpio de manos y puro de corazón. Así que vayamos partando, ¿verdad? Vayamos avanzando a través de este pensamiento. En primer lugar, hay muchas cosas que Dios conoce de nuestras vidas. Algunas son buenas, algunas son malas. Pero también partamos de algo fundamental. Dios es santo. Dios es puro. Y Él quiere que haya pureza también en nuestras vidas. Ojo, no estamos diciendo perfección. Estamos diciendo de quitar aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Por eso es muy importante entender y comprender lo que la palabra del Señor muestra. Déjame comentarle que el Evangelio de Juan inicia con algo sorprendente desde los primeros versículos de la palabra del Señor. Es Juan quien nos empieza a dar algunos detalles muy importantes y cómo inicia el ministerio de Jesús. Dice la Escritura, los primeros versículos nos hablan y nos muestran que Jesús fue enviado a unas bodas. Y juntamente con Jesús estaba María, la madre de Jesús, pero también sus discípulos. Y la Escritura dice que, podemos intuir algunas cosas, la fiesta se celebró, estaba en su apogeo, los invitados, y sucedió algo sorprendente. Algo que me llama la atención, simplemente cuando hablamos de una boda, la mayoría de los invitados a la boda, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra atención está sobre ese nuevo matrimonio. Acá en la cultura americana decimos en los novios, ¿verdad? En los recién casados, lo bien que luce o lo apuesto que luce el novio, lo hermosa que se ve la novia. Y bueno, en una fiesta, creo que el centro de atención de una boda son los nuevos esposos, son los recién casados, y sobre todo el esplendor con el cual la novia es ataviada, su vestido blanco, ¿verdad? Y sus adornos y todo aquello que llama la atención. Pero en este capítulo 2 me sorprende algo. Me sorprende algo de la palabra del Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo a través de este capítulo. Dice la Escritura que estaban en una boda. Y en esa boda, María escucha que el vino se acabó. Y entonces María se acerca con Jesús, ¿verdad? Se acerca con Jesús y le hace una petición no usual. Una petición algo extraña. Una petición así como que Jesús, no tienen vino. No tienen vino. Y lo que me sorprende, mi estimado hermano y amigo que nos escuchas, es que cuando en estos primeros versículos el evangelista, el apóstol Juan, empieza a describir la palabra, ¿sí? Encontramos algo sorprendente, que Jesús inicia su ministerio porque empieza a conocerse. La Escritura dice que esto es esa clase de señales que Jesús hizo en Caná de Galilea, marcó por primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él. Me recuerda que el Señor Jesús le dijo a Natanael que era un verdadero israelita. Y Natanael se sorprendió y le dijo: ¿de dónde pues me conoces? Y Jesús le dijo: ¿verdad? Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y Natanael se sorprendió y dijo: tú eres el Cristo. Y Jesús le dice: te sorprendiste porque te dije esto. Si tú, ¿verdad? Crees, cosas mayores que estas verás. Y cuando la Escritura me muestra esto en el capítulo 2, puedo comprender y quiero compartirle que el Señor Jesús inicia su ministerio en una boda en Caná de Galilea, en la transformación del agua en vino. Y dice la Escritura que sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él.
Y también es sorprendente porque al final de los tiempos también Jesús celebrará una boda. Y celebrará una boda con su iglesia. La Biblia le llama las bodas del Cordero y también terminará este ministerio con las bodas del Cordero. Esto lo habla el libro de Apocalipsis. Estas señales marcaron por primera vez cómo Jesús empezó a revelar su gloria. Y lo que me sorprende también es que la gente empezó a creer en Jesús. El versículo 11 dice de la siguiente manera, la palabra del Señor: este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria. Manifestó su gloria, amado hermano. Manifestó su gloria, amado amigo. Y sabe una verdad, esta palabra empezó a tocar mi corazón. Por eso quiero hablarle acerca de la limpieza del templo. Pero no de un lugar físico, no de un recinto donde la gente se reúne, sino del templo de Dios, que es tu cuerpo y mi cuerpo, que es lo que Dios está usando ahora en este tiempo y quiere usar para morar en él. Quiere habitar el Señor en nuestra vida, para guiarnos, para transformarnos, para guiar nuestra vida, en nuestros planes, en nuestros proyectos. Déjeme decirle una verdad que la palabra declara, que separados de Él, nada podemos hacer. Si queremos seguir avanzando en este 2021, el Señor nos hablaba acerca de mantener nuestra visión enfocada en Jesús. Pero esta es solo una parte. Y quiero compartir contigo algo que el Señor muestra a mi vida, que si nosotros, hermanos, si nosotros queremos que la vida, que la felicidad, que aquello que tú estás anhelando a través de tu vida, venga a ti, venga a tu familia, que aquellos planes y proyectos que tú estás haciendo se lleven a cabo satisfactoriamente, se lleven a cabo, ¿verdad? De que tú puedas ver los resultados. El secreto está, dice la Escritura, el secreto está en permitir que Dios manifieste su gloria en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasos debemos de dar para que el Señor manifieste su gloria en nuestras vidas? Si bien es cierto, ¿verdad? En ocasiones tenemos momentos de oración y momentos de alabanza al Señor. Sí es verdad, hablar su nombre, quizá, ¿verdad? En esta semana tú oraste, quizás en esta semana algo que he compartido y que quiero que quede grabado también en sus vidas. No es poner el celular con la música, con la alabanza, porque estos hermanos que producen la alabanza, que cantan, ellos ya le cantaron a Dios. Pero lo bonito es cuando tú te unes a esa alabanza, tus labios, ¿verdad? Dejar la alabanza al Señor. No deje que la grabadora o el celular o el aparato electrónico esté cantando. Su espíritu, su alma y su cuerpo le canten al Señor. Sin embargo, algo sucedió. Algo sucedió. Yo siempre escribir que algo sucedió. Dentro del templo, en los atrios, había mucha gente, como lo acabamos de leer en el versículo 14, que vendían bueyes, que vendían ovejas, que vendían palomas, que los cambistas estaban ahí sentados. Imagínense con toda esa algarabía, cuán difícil sería tener los momentos de oración y de adoración al Señor. Cuán difícil sería tener, ¿verdad?, un momento para poder adorar a Dios. Quizás sería imposible por el ruido, quizás sería imposible por todas estas cosas que sucedían a través de los que vendían estos animales, a través de los cambistas, los que estaban cambiando las monedas. Porque en aquel tiempo el imperio dominante era el imperio romano y tenía en sus monedas acuñada la imagen del César. Y entonces, para llevar las ofrendas al templo, tenían sus propias monedas también. Entonces había ese cambio de monedas, porque no querían profanar el templo, el tesoro del Señor, con monedas paganas, con monedas que tenían insignias paganas. Y todas estas cosas, era difícil para mí, lo que yo comprendo, era difícil tener unos momentos de oración, de intimidad con Dios. Por eso en algunos pasajes como Mateo, Marcos y Lucas lo describen al final del ministerio de Jesús, estos pasajes. Y Jesús, lleno de celo, dijo: han hecho de mi casa es casa de oración y será llamada casa de oración para las naciones. Pero esto no solamente me hace pensar, hermanos, en un templo físico, en un recinto
donde la gente, si bien es cierto, nuestros templos son consagrados para Dios y deben ser respetados para darle honor y gloria al Señor, hay algo mucho más importante que ese recinto. Hay algo mucho más importante que ese edificio. Hay algo mucho más importante que las bancas, aunque la Biblia grandota que se pone en el púlpito o en el atril. Es tu vida y mi vida. Porque la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Es templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso los primeros versículos dice que Jesús, hermano, haciendo un azote de cuerdas, echó a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús estaba en contra de... ¿Cree usted que Jesús estaba en contra de los negocios? No. ¿Cree usted que Jesús estaba en contra de la economía de aquel tiempo? No, claro que no. Sin embargo, tanto los mercaderes como los cambistas estaban en el lugar equivocado. Estaban en el lugar, hermano, donde no debían de estar, sino en un lugar donde el pueblo iba, donde el pueblo ingresaba para tener intimidad con Dios, para adorar a Dios, para alabar a Dios. Sin embargo, se habían introducido cosas que no eran, hermano, parte de la adoración y la alabanza al Señor. Por eso el celo de Jesús llenó su corazón y echó fuera a Dios. No es que Cristo estuviera en contra de los negocios, claro que no, sino estaba en contra de ese sistema y de esas prácticas que no eran agradables delante de Dios y que Dios había establecido bien, que solamente los sacerdotes sabían. Sin embargo, quiero llevarle en esta mañana a poder entender, como le decía, ¿qué es lo que Dios quiere entonces? ¿Por qué esta palabra de purificar el templo? ¿Por qué esta palabra? Decían, hemos hecho planes, hemos hecho proyectos, muchos queremos que este año nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida, pero la pregunta sería, ¿qué necesita qué se necesita para que podamos dar este primer paso y nos vaya bien? Compartíamos y repetimos que el Señor nos mostró, ¿verdad?, de poner nuestro enfoque en el Señor. Pero también, en segundo lugar, cosas que debemos también sumar a nuestra vida si queremos que nos vaya bien en este año. En primer lugar, lo que la Escritura nos muestra, lo que yo puedo percibir, es una genuina conversión. Y quiero hablar acerca de que cuando el vino se acabó y María hizo esa petición extraña, dice la palabra del Señor que habían ahí unas tinajuelas. Habían ahí lo que acabamos de leer, lo que yo le leía, dice los siguientes versículos, si usted me quiere acompañar, versículo 6, estaban ahí 6 tinajas de piedra de agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya bebió mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En primer lugar, hermanos, cuando leemos este pasaje, nos habla de una transformación, nos habla de una conversión. Convirtió el agua en vino. La Escritura nos acaba de decir y acabamos de leer que el Señor hizo un milagro sorprendente, un milagro de transformación, un milagro de conversión, algo inusual, algo que sorprendió a los sirvientes, algo que sorprendió al maestro, incluso hasta se lo comentó al novio cuando lo dijo: comúnmente la gente pone el mejor vino al principio, pero cuando todos han bebido, dejan el vino inferior, el de menos sabor, el de menos calidad, para el último. Pero tú has hecho algo sorprendente.
Desde el principio que esto me llama la atención, porque lejos de que la mirada esté en los recién casados, en el esplendor de la novia, la mirada de este capítulo, la atención que llama, estos versículos que llaman nuestra atención, se centra en una transformación. Se centra en una transformación, se centra en una conversión. Mi amado hermano, mi amado amigo que nos escuchas, en primer lugar, si en este nuevo año queremos que nos vaya bien en todas las áreas de tu vida, en la economía, en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida de trabajo, en tu universidad o en cualquier área en la cual tú te desarrollas, hermano, tenemos que empezar con una genuina transformación. Lo que Dios me muestra a través de la palabra es que nuestra vida tiene que ser transformada. ¿Por qué? Es marcar la diferencia en nuestra vida. El primer paso, hermano, lo tenemos que dar tú y yo. Y el primer paso es entender que Dios quiere transformar nuestra vida para que su gloria y su poder se manifieste a través de ti. Isaías 60 lo dice de esta manera: levántate, resplandece, porque la gloria del Señor está sobre de ti. La obra de Jesús, hermano, es la transformación, es la conversión y es el milagro más maravilloso que puede tener el ser humano. Al igual que esas tinajas, tú y yo somos tinajas que Dios quiere usar. Quizás esas tinajas estaban por ahí medio escondidas, sucias. Quizá por ahí estaban esas tinajas, aunque su interior lo usaban para un rito que le llamaban el rito de la purificación. Al igual que Jesús usó esas tinajas, Dios quiere usar tu vida como una tinaja para transformar tu ser, para transformar tu vida y seas un instrumento en las manos del Señor. Pero muchas veces nosotros queremos vivir una vida oculta. Muchas veces nosotros queremos vivir una vida de apariencia. Muchas veces queremos vivir una vida alejada, ¿verdad?, de la vida pública. A veces hasta somos como cuando decimos: es que a mí no me gusta platicar mucho con la gente, no me gusta relacionarme mucho con la gente. Necesitamos leer más la palabra del Señor, porque si queremos que nuestra vida tenga una transformación, Jesús fue criticado porque dice la palabra del Señor que aquellos hombres fariseos y saduceos le decían que Jesús, ¿quiénes eran los amigos de Jesús? Los publicanos, los pecadores. Es donde Dios quiere transformar, pero antes de transformarlo, en primer lugar, tenemos que ver lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra. Dios, hermano, Dios quiere hacer una transformación genuina en nuestras vidas. No quiere que cambiemos de religión. Él quiere hacer de tu vida y de mi vida y de la vida de una transformación genuina. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos. Él quiere llenarnos de agua viva, como tinajas. Mire, la Escritura habla de esas tinajas que fueron llenas. Él quiere usarnos como esas tinajas y Él quiere llenarnos de agua viva. Dice su palabra que el que cree en Él, ¿verdad?, que el que cree en la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios quiere usar tu vida, amado hermano que nos escuchas, amigo oyente que nos escuchas a través de esta transmisión. Dios quiere usar tu vida, pero ¿sabe qué? Él quiere limpiar, Él quiere hacer una transformación dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra mente, porque Él quiere llenarte de agua viva. Hace 8 días hablábamos de la vida Zoe, la vida poderosa de Dios, la vida divina de Dios a tu vida. Pero también Dios quiere llenarte de agua viva, porque el que bebe de esta agua viva nunca más tendrá sed. Nunca más tendremos sed. Ahora bien, ¿cuál es esta agua? Estimado hermano y oyente que nos escuchas, esta agua es la palabra de Dios también. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere llenarle a usted, amado hermano, amigo. Dios quiere llenarte de su palabra, de la agua de su palabra. ¿Para qué? ¿Para qué quiere llenarnos Dios del agua de su palabra? ¿Para qué? Para que nosotros podamos compartir con los demás. Así como ese agua fue transformada en vino y se compartió a los demás, Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar
como esa tinaja, tal vez no somos perfectos, hemos sido golpeados por las situaciones de la vida, hemos sido golpeados muchas veces por la enfermedad, hemos sido golpeados muchas veces por la vida que llevamos, ¿verdad? Hemos sido traicionados, hemos sido lastimados, hemos sido afectados emocionalmente. Pues aún esa tinaja maltrecha, ¿sabe una cosa? Dios la quiere usar. Por eso, en primer lugar, nosotros tenemos que percibir que Dios quiere hacer una transformación en nuestra vida. No nos quiere cambiar de ninguna manera. En la Biblia encontramos que el plan de Dios sea cambiarnos de religión, sino Él quiere transformar nuestra vida, que marquemos la diferencia, que el primer paso que demos sea una transformación en nuestra vida, para que el poder, el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad?, se vean manifestados en nuestras vidas. Por eso es importante ser llenos de la palabra del Señor. Es importante ser llenos de la palabra de Dios. Es importante meditar en lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Y cuando hacemos eso, sucede algo que muchas veces no sabemos explicar. Hay una transformación sobrenatural. Durante muchos siglos, quizás hoy en la actualidad, alguien puede usar algunos químicos para transformar el agua en vino. Sin embargo, en ese tiempo en Caná de Galilea y en esas bodas, el Señor Jesús usó un poder sobrenatural para transformar el agua en vino. Estoy seguro que si usted y yo nos acercamos a Dios sinceramente, con un corazón, ¿verdad?, arrepentido, estoy seguro que ese mismo poder sobrenatural que el Señor usó para transformar el agua en vino, podrá transformar tu vida y te hará ser la persona que tú has anhelado ser. Te hará la persona más feliz. No se trata de buscar la felicidad en todas las filosofías humanistas, en todas las filosofías orientales, allí en el horóscopo o en aquellas revistas que hablan de cómo puede ser una persona feliz. No se equivoque, déjeme decirle que muchas de las filosofías orientales es la que llega a nuestras manos en forma de literatura para poder transformar de una manera exterior hacia tu interior. Pero solamente el poder de Dios es lo que puede transformar, es lo que puede convertirte, es lo que puede hacer que tú marques diferencia. El poder de Dios inicia desde tu interior, desde tu corazón. Quiero que usted me vaya entendiendo y el panorama de la palabra de Dios empieza a abrirse. Por eso el tema que el Señor nos da de limpiar el templo. Quiero que usted vaya comprendiendo conmigo, amado hermano y amigo que nos escucha, que esa transformación empieza con una limpieza en el interior. Los seres humanos estamos llenos, anhelamos tener, ¿verdad?, felicidad, estamos sedientos de muchas cosas, pero menos estamos sedientos de la palabra del Señor. Y una de las cosas que Jesús quiere hacer a través de nuestra vida es que Él quiere llenarnos de su palabra. ¿Para qué quiere llenarnos de su palabra? Pues son muchas de las personas, ¿verdad?, que viven todavía con odio, con rencor, con cosas que están llenando su corazón. Las cosas, las experiencias del pasado, cosas que han vivido en el tiempo pasado, ha lastimado su corazón, se ha ido la alegría, se ha ido la felicidad, y muchos de ellos, como dice el cantautor mexicano, no vale nada la vida. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que Él quiere llenar nuestra vida de su palabra. Él quiere llenar nuestra vida de su espíritu, para que podamos compartir con los demás, para que podamos compartir con otros cómo Dios ha transformado nuestra vida, cómo el vino de su espíritu está obrando en nuestro corazón cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él. La palabra de Dios en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 18, el Señor nos manda algo muy importante a través de su palabra. Y dice así: no seáis de vino, pues eso lleva al desenfreno, eso lleva al desorden. Al contrario, llenaos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, amado hermano y amigo que nos escuchas, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios hace que esa palabra, como agua viva, produzca un milagro poderoso dentro de nuestras vidas. Y les comparte la palabra en esta hora. Déjenme decirle que antes de conocer a Jesucristo, mi vida era un desorden. Mi vida era una vida de mal testimonio. Pero cuando dejamos que Cristo viva
y el Espíritu Santo por medio de su palabra, ¿verdad?, llenara mi vida. Él fue transformando mi vida. Él hizo una conversión en nuestra vida. Y entonces empezamos a descubrir que la verdadera felicidad no se halla en los bienes que poseemos. La verdadera felicidad no se halla en cuánto dinero ganamos, porque hay gente que es rica, pero hoy esa riqueza no le sirve para comprar salud, para comprar sanidad. La felicidad del hombre, dice la palabra del Señor, que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee. Y cuando dejé que la palabra de Dios, cuando empecé a meditar en la palabra, cuando escudriñar su palabra, su Espíritu Santo fue llenando mi vida y la fue transformando. Ahora en el hombre que comparte, que Dios puede hacerlo también en tu vida, que Dios lo puede hacer en su familia, que el plan de Dios sigue estando vigente para ti, que crees en que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Hay muchas cosas que no podemos explicar humanamente, porque este es el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Él ha hecho algo sorprendente en nuestras vidas. Hay muchas cosas que queremos pasar en nuestra mente y queremos decirlo, pero ¿cómo va a ser logrado esto? ¿Cómo se va a lograr? Mi amado hermano y amigo, la Escritura nos dice que el lenguaje espiritual se llama fe. Y todas estas cosas se reciben por la fe en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, por la fe en el Señor. Y cuando nosotros permitimos que esa autoridad de Dios actúe en nuestra vida, empezamos a experimentar una transformación, una verdadera conversión. Hay miles de personas que han contado sus testimonios y de cómo han sido transformadas por Jesucristo, simplemente por escuchar la palabra del Señor. Muchas veces no lo podemos entender, pero somos simplemente como aquellas viejas tinajas que tenemos por fuera, ¿verdad?, muchos golpes de la vida, pero que ahora Dios quiere vertir el agua viva de su palabra. Él quiere vertir el agua viva en nosotros. Por eso, cuando Él vierte esto en nuestras vidas, inmediatamente queremos compartirlas con otras personas. Por eso no es casualidad que esta transmisión digital, no es casualidad que muchas veces alguien llega y toca la puerta de tu casa para compartirte el plan de Dios. No es casualidad, es Dios que ha visto la necesidad que hay en ti, que ha visto que a solas, que ha visto, ¿verdad?, tus pensamientos, que ha visto la voz de tu corazón, que tú necesitas un cambio, que ya no quieres ser ese tipo de persona, ese tipo de mujer, ese tipo de hombre, que quieres que haya un cambio dentro de tu vida. Dios ha escuchado tu corazón, que tienes necesidad. ¿Y sabe qué, mi hermano? Hay muchos que practican una religión, amigo oyente. Pero en Cristo Jesús no practicamos religión, practicamos la vida de Cristo en nuestros corazones. Por eso Dios quiere transformar tu vida. Esa tristeza la quiere transformar en alegría. Esa preocupación la quiere transformar, hermano, en consuelo, en fortaleza. Esa tristeza que ha venido oprimiendo tu corazón, quiere quitarla y quiere darte paz, tranquilidad, seguridad, confianza, felicidad, alegría. Que aún la gente que te rodea pueda decir, ¿qué hiciste para vivir en esta vida de alegría que tú tienes? Es precisamente por eso que compartimos la palabra del Señor. Es precisamente por eso que le decimos con este ahínco y con este deseo de transmitir su palabra. Queremos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que te falta a ti, amigo, que nos escuchas. A veces la felicidad es una fiesta, una reunión con la familia. Pero después que todo esto ha terminado, vuelve ahí la atadura, vuelve ahí la cadena de la tristeza, vuelve ahí todas estas cosas, ¿verdad?, que solamente son temporalmente y nada menos que puede traer permanentemente esta felicidad a tu vida. Sabemos que esto es verdad, porque solo a través de Jesucristo, hermano, a través de Jesucristo, Él puede hacerlo. Entonces, en primer lugar, necesitamos que el Señor, hermano, dejemos que el Señor transforme nuestras vidas. Haga una transformación, una verdadera, genuina conversión. Y para ello, le decía a usted, necesitamos ser llenos del agua de su palabra, escudriñar su palabra, meditar en su palabra.
amigo oyente que nos escuchas, no es leer la Biblia de pasta a pasta. Pero si usted quiere que su vida empiece a ser transformada, le voy a recomendar el libro de los Salmos. Es casi la mitad de la Biblia. Son oraciones y son palabras que el Señor pone a través de la Escritura para que podamos traer a nuestra vida. Si usted quiere conocer más de la palabra del Señor, el segundo libro que yo le invitaré a leer que sea el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan habla acerca del poder transformador de Cristo Jesús como el Hijo de Dios. En segundo lugar, quiero compartir con usted la siguiente palabra que el Señor me mostraba también a través de estos versículos que leíamos. Capítulo 2 de Juan, verso 13 al 17. Dice la palabra: estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, y los cambistas que estaban ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y hermano, creyeron en él. Amada iglesia y amigo que nos escuchas, en segundo lugar, quiero hablarte de algo que el Señor me muestra aquí. La importancia de purificar el templo. La purificación. La palabra de Dios nos va describiendo claramente lo que Juan, ¿verdad?, nos muestra que sucedió, que hizo Jesús. Y hay algo que me sorprende. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos. No dijo la Pascua del Señor. Y esto me llamó la atención cuando la Escritura dice la Pascua de los judíos. Aunque es un misterio en Caná de Galilea, Juan nos describe que Jesús va a Capernaum y después de ahí llega a Jerusalén para la fiesta de los judíos. Esto me hizo pensar algunas cosas. Tenemos aquí la mención que el apóstol Juan nos enseña acerca de la fiesta de la Pascua de los judíos. Y le decía que no era la Pascua del Señor denominada en Éxodo capítulo 12, versículo 27, ahí en casa usted medítelo. Porque esta Pascua de los judíos, hermanos, se había convertido más que en la Pascua de la liberación de la cautividad de Egipto, se había convertido en la vida de los judíos como una religión, ¿verdad?, etérea, como una religión, ¿verdad?, lúgubre, como una religión de cumplimiento, de cumplimiento de rituales, de cumplimiento, ¿verdad?, de cosas que la religión de aquel tiempo le imponía a los judíos. No era la Pascua del Señor, sino meramente una fiesta religiosa, sin sentido, sin convicción, vacía de todo pensamiento. Simplemente se había convertido en un rito que debían cumplirse, en normas que debían hacerse. Por eso el Señor Jesús dijo: bien profetizó Isaías: este pueblo me honra, pero su corazón lejos está de mí. Por eso cuando leía en la Escritura decía: sí es cierto, Señor. Y entonces era muy común que se encontrara, ¿verdad?, en aquel lugar la gente que vendía animales, los cambistas. Era difícil tener unos momentos de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque la gente solamente se dedicaba a cumplir los requisitos de los rituales judíos. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué necesitamos que Dios purifique nuestra vida? Entendemos que Jesús dice que hizo un azote con cuerdas, ¿verdad?, y volcó las mesas, echó fuera los animales. Imagínense todo ese lugar, el mal olor de los animales, el excremento de los animales. Algunas otras gentes trayendo, ¿verdad?, a vender sus animales. Es interesante observar que ahí no se aceptaba cualquier tipo de dinero, porque el dinero que marcaba algunas insignias paganas y cómo ellos podían ofrecerle eso a Dios. Mire cómo estaba su corazón, cómo estaban sus vidas. El sistema así lo había denominado, ¿sí? Y uno se pregunta: ¿pero por qué hacían esto? Bueno, porque estaban vacíos. ¿Por qué hacían esto? Porque facilitaban la vida religiosa. ¿Le recuerda algo esto? ¿Viene a su mente algo? Cuando el ser humano, hermano, quiere estar amado oyente que nos escucha, cuando el ser humano quiere arreglar su vida con Dios, trate de hacer las cosas de alguna manera económicamente.
Trata de hacer las cosas y estar bien con Dios, celebrando ciertos rituales, invirtiendo cierto dinero, ¿verdad? Comprando ciertos dijes o ciertas cosas, o cumpliendo ciertas mandas para poder pensar en Dios. Quizá físicamente en tu corazón, como dice el proverbio, tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Creemos muchas veces que el cumplir los rituales ya nos acercaron a Dios. Pero muchas veces, hermano, en ninguna forma esto no es así. Son solo prácticas religiosas, ¿sí? Para hacer más fácil la vida de aquel que quiere acercarse a Dios. Estaban ahí para la comodidad, todos estos cambistas, todos estos hombres que vendían estos comercios o tenían esos comercios, era para hacer de la vida de intimidad con Dios una vida cómoda, una vida religiosa. También si vendían los animales, existía mucho tráfico para el sacrificio de los animales. Era fácil hacer todo esto, ¿verdad? Era una oportunidad que ellos hacían para que la vida religiosa fuera más cómoda, aunque podía convertirse en un negocio turbio y en un negocio, sí. Quiero que usted me entienda, no es que Jesús estuviera en contra de los negocios, pero todo esto se había volcado en el corazón de esa gente para hacer la vida cómoda con Dios. Y lo que nos está sucediendo en estos tiempos, lo que estamos viviendo muchas veces en estos tiempos, en estos días, en estos meses, es que queremos algo como algo que nos haga más fácil la vida cristiana, que nos haga más fácil la vida en nuestra relación con Dios. Queremos de alguna manera cumplir ciertos requisitos para hacer que la vida religiosa, para hacer que la vida cristiana, para hacer que nos acerquemos a Dios de la manera más fácil y que no me cueste mucho trabajo. Tengamos mucho cuidado. Sí, usted, ¿verdad? Que Dios es santo. Que Dios es santo. Sin embargo, todo esto, hermano, muchas veces nuestra forma de pensar, amigo oyente, nuestra manera de vivir ha generado cosas turbias en nuestras vidas. Y por eso es necesario la obra de Jesús en la purificación de nuestra vida. Por eso lo importante en esta hora que el Señor nos muestra, a través de esos versículos que le leía, es la importancia de purificarnos. La importancia de limpiar nuestra vida. No es bañarnos, no es perfumarnos, sin empezar a arrancar de nuestro corazón aquellas cosas que sabemos que no están bien, que sabemos que afectan nuestra vida, el carácter, nuestra manera de pensar. La Escritura nos dice, ¿verdad? A través de este pasaje puedo percibir y le comparto que ese es el deseo del corazón de Dios, limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón, ¿verdad? Él tiene el derecho de quitar todo lo que estorbe. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia declara que somos el templo del Dios viviente. Dios no habita en un templo hecho de manos. Él habita en ti y en mí. Amigo oyente que nos escucha, Él quiere habitar en su corazón. Mire lo que dice la palabra de Dios. Que tú y yo somos la morada del Señor. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no es vuestro? ¿Qué has hecho con tu cuerpo? Tal vez algunos lo han marcado, tal vez algunos lo han perforado, no les ha bastado los hoyos que Dios les dio, le han metido más hoyos. ¿Qué sucede con tu cuerpo? ¿Qué es lo que sucede en tu mente? ¿Qué es lo que sucede en tu corazón? Déjeme decirle, amigo, amado hermano y amigo que nos escuchas, que Dios es santo. Pero Dios no puede tener ninguna relación con el pecado, con la maldad, con la perversión. El pecado ha hecho una separación entre Dios y el hombre. Y entonces la maldad, el pecado debe ser castigado. Y la ira de Dios es la respuesta hacia el pecado. Por eso la Escritura dice, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios no quiere la muerte del hombre, sino su salvación. Por eso Cristo Jesús vino a tomar el lugar en una cruz para dar su vida por ti y por mí. Y esa maldad
sea quitada de nuestra vida. Pero ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, arrepintiéndonos. En segundo lugar, invitando a Jesús a nuestra vida. Le decía, ¿verdad? Empezar a llenarnos del agua de la palabra del Señor. Pero no solamente esto, hay otras cosas que tenemos que hacer. Hay otras cosas que tenemos que arrancar de nuestra vida. Si la Escritura dice que nosotros somos el templo del Dios viviente, entonces Dios quiere meter su mano en tu mente, en tu corazón, para arrancar y quitar todo cuando, ¿verdad? Para que tu cuerpo, que es el templo de Dios, sea lleno de la palabra viva y poderosa. Hay cosas que Jesús está mirando sobre su vida. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesitas cambiar. Hay cosas que necesitas quitar de tu vida. Quiero hacerle algunas preguntas. ¿Qué piensa usted de la inmoralidad sexual? ¿Qué piensa usted acerca de la gente, sí, que tiene odio en sus corazones? Para mucha gente esto es normal. Todas estas cosas están afectando sus vidas. ¿Qué piensa usted acerca del alcohol? ¿Qué piensa usted acerca del vino? ¿Qué piensa usted acerca de la bebida? Pensamos que es común y que es normal, pero ¿qué dice Dios? Tal vez te encuentras luchando con el tabaco o no solo con cosas físicas. Tal vez te encuentras luchando con el rencor. Tal vez te encuentras luchando con falta de amor. Hay muchos matrimonios, ¿verdad?, que solamente están juntos porque están con los hijos. Déjeme darle un consejo, amigo que nos escucha y hermano que nos escucha. A veces los cristianos hemos sido invadidos de todo este pensamiento. Los cristianos hemos sido invadidos, ¿verdad? Porque la gente lo hace y es normal, pero no es normal. Por eso Dios tiene que limpiar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu. Porque todavía hay odio, hay falta de perdón, ¿verdad? Todo el mundo vive así, pero Dios no quiere que usted viva así. Tal vez te encuentres luchando con muchas cosas físicas, pero también te encuentras luchando con muchas cosas en el interior de tu corazón. ¿Y sabe qué? Esto es lo que contamina al hombre. Esto es lo que contamina al hombre. Esto es lo que contamina su corazón. Esto es lo que contamina su mente. Esto estorba para que el poder transformador de Cristo sea evidente en tu vida y en mi vida. Esto es lo que estorba. Muchas veces estas cosas estorban para que el poder de Dios, ese poder transformador, sea evidente en tu vida y en su vida, en su familia. Otra de las cosas que el Señor me hacía pensar, ¿qué piensa usted de la falta de fe? ¿Qué piensa usted de la incredulidad o de la duda que paraliza el poder de Dios transformador en su vida? Muchas veces pensamos en bienes materiales, pensamos muchas veces en cosas que no queremos que afecten nuestra vida, pero Dios quiere empezar desde adentro de su corazón para arrancar las cosas que están estorbando ese poder transformador de Cristo y que esa transformación sea evidente a través de nuestras vidas. ¿Qué pensamos muchas veces de la incredulidad y de la duda? Que creemos en Dios y queremos acercarnos a Dios, pero ¿sabe qué? Todo esto detiene el milagro poderoso de la salvación, de la transformación. Esto detiene la gloria de Dios. Esto detiene que la gloria de Dios resplandezca en su vida, como dice el profeta Isaías, resplandece porque la gloria del Señor está sobre de ti. ¿Qué tenemos que hacer? Este es un consejo muy impresionante, Salmo 139, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Si queremos ser libres, hermano, de estas cosas que están contaminando tu vida, ahora va entendiendo por qué Jesús físicamente quitó todas estas cosas, porque impedían una adoración, impedían una comunión de intimidad con Dios, el ruido, todas esas cosas externas. Muestra a través de su palabra. Hay ruidos internos que están estorbando que la gloria del Señor que está en ti resplandezca. Que la gloria del Señor que ha venido sobre ti se manifieste día a día en tu vida. Por eso es muy importante esta palabra. Yo lo creo importante porque si bien es cierto necesitamos examinarnos. Examinar nuestra manera de pensar. Examinar nuestro corazón. Y
observa mis pensamientos si hay perversidad en ellos. Dice la palabra del Señor que el corazón es perverso más que todas las cosas. Muchas veces pensamos una cosa y a los 5 minutos ya cambiamos. Otra vez, hermano, pensamos otras cosas y a los 5 minutos nuestra vida ya no es la que queremos que sea. Por eso la petición del salmista: guíame en el camino eterno. Guíame, Señor. Guíanos, Espíritu de Dios. ¿Sabe qué, mi amado amigo y hermano que nos escuchas? Dios quiere hacer esa transformación genuina. Pero quiere también Él quitar estas cosas que están estorbando, que están impidiendo que tú seas una persona que ame, que seas una persona de fe, que seas una persona amigable, que seas una persona no de apariencia, sino una verdadera persona. Dios quiere depositar el agua viva de su palabra. No es transformarnos por una religión, no es transformarnos por una filosofía oriental, es dejar que el Espíritu de Dios purifique nuestra mente, nuestro corazón, y decirle a Él: ya no aguanto con este odio, con este rencor, con esta falta de perdón. Ayúdame. No sé qué esté usted viviendo en estas últimas semanas, no sé qué esté pensando, qué haya pensado en estos últimos días. Tal vez hoy no sé qué esté pensando, pero Dios sí conoce sus pensamientos. Y sabe que muchas de esas cosas están estorbando para que usted sea la persona más feliz que Dios quiere hacer de usted. El hogar, el matrimonio más feliz que Dios quiere. Por eso, estimado hermano, dice la palabra que Él viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Tenemos que dar este primer paso. Si queremos que en nuestras vidas las cosas empiecen a traer, hermano, una manifestación de la gloria de Dios, tenemos que empezar a dar este primer paso. Señor, haz una genuina transformación en mi vida. Quita esa hipocresía, quita esa forma de pensar, quita estos pensamientos religiosos, pero también quita esto de mi corazón, esto que me ata, que no me deja, esta duda, esta falta de fe, esa falta de perdón, Señor, para que entonces nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios, hermano, el poder de Dios resuelve. Autoridad. Dice la palabra del Señor, versículo 18 al 22 del capítulo 2 de Juan. Jesús es el Hijo de Dios. Dice la palabra, los pasajes que estamos leyendo de la siguiente manera. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Lo que Jesús les dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, óigalo bien, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Si algo, hermano, necesitamos en nuestra vida para poder avanzar en el 21, para que los planes, los proyectos, los anhelos de tu corazón se cumplan, es, hermano, venir bajo la autoridad de Dios. Es venir bajo la autoridad de Cristo. Jesús, la palabra de Dios dice que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, pero también es Dios mismo. Y Él habla de no caminar en el agua, ¿verdad? Tampoco habla de alimentar a 5,000. Cuando Jesús está hablando de estas señales, Él no está hablando acerca de que verán mi gloria cuando alimente a 5,000. Verán mi gloria cuando Pedro camine por el agua. No, Él está hablando que Él es el Señor de la vida y que la señal suprema es la resurrección, es la vida eterna que el Señor ofrece. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 4, que Él puede declarar de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. La Escritura dice que al principio los discípulos no habían entendido, pero cuando Él resucitó, dice que creyeron la señal que les dio el Señor. Cuando aquellos preguntaron: ¿qué señal haces? En Mateo capítulo 12, 38 dice que Jesús respondió a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y incrédula demanda señal. Y dice la palabra del Señor: pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Y mire, estas palabras que dijo Jesús hace aproximadamente 2000 años siguen estando vigentes en este tiempo. Hay mucha gente que quiere ver señales. Hay mucha gente que quiere ver, dice la palabra del Señor, que la naturaleza, la humanidad espera la manifestación de los hijos de Dios. Dios quiere hacer señales en usted y en mí. Dios quiere hacer señales a través de su iglesia. Hermano, proezas en nosotros. Pero sabe que tenemos que hacer, creer a su palabra y creer en su autoridad. Creer. ¿Pero qué es creer? El mismo pasaje de Juan nos da una respuesta muy interesante para ir culminando y aterrizando esta palabra. Muchos nos cuesta trabajo someternos a la autoridad o vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Muchos nos cuesta trabajo obedecer sus ordenanzas, sus mandatos. Pero hay algo muy interesante que estos últimos versículos de la palabra de Dios nos muestran. Juan 2, 23 y 25. Dice la palabra del Señor, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, fíjese, muchos creyeron en su nombre. Mucha gente creía en la palabra. Mucha gente se sorprendía de lo que Jesús les enseñaba. Mucha gente quedó impactada por los milagros que Jesús hacía, viendo las señales que hacía. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba, o sea, no confiaba en ellos. Amado amigo, hermano, hemos oído la palabra. No sé qué decisión vaya, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Podrá Cristo Jesús confiar en usted de que está dispuesto a ser transformado, purificado y caminar bajo la autoridad de Dios? ¿Podrá confiar Dios en usted? Dice la palabra que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús no tenía un conocimiento de quién era tal o cual persona. Pues si alguien nos dice de algún vecino, o cuando nuestros padres dicen, pero el fulanito, porque le conocemos quizá físicamente. No, Jesús es Dios, no se equivoque. Y conoce la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Ahí donde usted está, Él está conociendo lo que está pensando. Él está conociendo lo que a usted le aflige. Él está viendo el deseo de su corazón. No decimos la palabra, ¿verdad? Él conocía el corazón del hombre. Y por eso el versículo 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, o de decirle, mira, este es una buena persona, este sí es una buena mujer, este sí es un buen hombre, este sí es un fiel matrimonio, este sí es un fiel padre, un fiel esposo, un fiel hijo, etcétera. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio. Él sabía, Cristo sabía lo que había en el hombre. Este es un lenguaje que revela mucha verdad. Él nos conoce. Él nos conoce. Él conoce la fe que hay en ti, amado hermano. Él conoce la fe que hay en ti, amigo que nos escuchas. ¿Esa fe es o es una fe superflua, falsa? No era esa fe salvadora. Jesús sabía lo que realmente había en el corazón de aquellas personas. No era una fe que pudiera transformar la vida de esos oyentes. Él sabía lo que había en el corazón y en la mente. Por eso, estimado amigo que nos escuchas, ¿qué quiere decir esto? Si usted dice creer en Jesús, pero no se arrepiente. Si usted dice Jesús y no vivir las verdades del Evangelio. Si usted dice creer en Jesús, pero contradice la verdad, entonces tenga mucho cuidado. Amado hermano, ¿qué quiere decir esto? Dice la palabra que él no se fiaba. Y yo le decía que fiarse de ellos es confiar. Mi pregunta es para usted en esta tarde: ¿puede Dios confiar en usted? ¿Que va a obedecer la palabra? ¿Puede Dios confiar que su fe es genuina? ¿Puede Dios confiar en usted, verdad? De que, dice la Escritura, realmente usted le ha entregado su corazón y su vida. No nos equivoquemos, hermanos. Tenemos que creer estas verdades del Evangelio. Quizá usted pueda confiar en algún amigo. Quizá usted pueda confiar en alguna persona.
Pero la pregunta es, ¿cree que Dios Jesús pueda confiar en usted? La palabra dice que murió en sus pecados, pero que resucitó al tercer día para nuestra justificación. Si nosotros nos humillamos y venimos delante de Él, déjeme decirle que Él perdonará nuestros pecados y te limpiará de toda maldad. La palabra dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y la única esperanza que tenemos es que, hermano, solamente en Él tenemos vida eterna. Esta multitud tenía interés en Jesús, porque lo vieron hacer muchos milagros, por eso creyeron en Él. Tenían que creer, habían visto milagros, pero Jesús no se fiaba de ellos, no creyó en la fe de ellos, porque no era una fe genuina, porque conocía a todos, conocía las profundidades del corazón de cada una de estas personas y no necesitaba que nadie le informase sobre la naturaleza humana. Estimado oyente, la palabra de Dios quiere llevarte hacia un encuentro con el Salvador y el Señor, que obra a través de su vida, y esta obra lo hizo a través de la cruz. Él nos ofrece la victoria de la resurrección. Él es el único que puede transformar nuestra vida para todos aquellos que acudan a Él. Él es el único que puede purificar tu mente, tu corazón, de esa falta de fe, de ese rencor, de ese desamor. Él es el único que puede darte esa autoridad. Mucha gente me ha dicho, es difícil. Y sí es cierto, es difícil, pero es posible. Es difícil, el hombre ha tratado de dejar el alcohol, ha tratado de dejar la droga, a su forma de pensar, pero tarde o temprano vuelve a caer en el lazo y en la trampa de esas maldades. Pero solamente Jesucristo es el único que puede ayudarnos. Por eso, mi estimado amigo y oyente, la única respuesta es para ti y para mí. Dios puede confiar en ti. ¿Está dispuesto usted a que Dios confíe? Señor, aquí está mi vida. Mira mi corazón, mira mi mente, mira mis pensamientos. Yo ya no quiero ser así. Quiero ser una persona diferente. Quiero ser una persona que transformes. Que el poder transformador de tu palabra venga en mi vida. Que la limpieza de tu palabra purifique mi ser. Pero que la vida de Cristo vive en mi vida. Si es así, estás empezando a dar el primer paso hacia una fe genuina, en donde Dios dice su palabra, buen siervo y fiel. Cuando nosotros somos fiel en esta palabra, el Señor dice, buen siervo y fiel. Estás dando el paso a una transformación genuina, porque Él conoce tu corazón y tus pensamientos. Por ello yo le invito en esta tarde que oremos. Incline su rostro, sea sincero con Dios y digámosle al Señor a través de la palabra, Señor, examíname. Como veíamos en el Salmo, examíname y ve si hay perversidad en mi corazón. Y si lo hay, quítalo, Señor, porque quiero ser una persona transformadora para transformar a otros por el poder de tu palabra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, gracias. Señor, nuestros planes, nuestros proyectos siguen estando latentes para este 2021. No queremos, Señor, sorpresas en el avance de este año. La única sorpresa, Señor, que puede impactar nuestra vida es la transformación poderosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, del poder de la palabra. Señor, como esas tinajas, hemos sido golpeados por la vida. Como esas tinajas que contenían el agua, hemos sido, Señor, tal vez lastimados por los golpes de la vida, las malas caídas, los golpes, Señor, del rencor, del odio, de la falta de perdón, del desamor. Pero a pesar de eso, Señor, tú quieres usar nuestra vida y la quieres llenar con el agua viva de la palabra para poder compartirla a otros que tienen esta sed, Señor. Perdónanos cuando muchas veces en nuestra mente y en nuestros corazones pensamientos de duda, falta de fe, de rencor, de odio, detienen el poder transformador. Palabras. Como iglesia somos llamados, Señor, a ser un factor de cambio. Como iglesia somos llamados, Señor, a marcar la diferencia entre los que son y no lo son. Y nuestros amigos oyentes también, Señor, quieres hacer de ellos un factor de cambio, una vida transformada, para que los suyos crean en el poder transformador de Jesús. Perdónanos, Señor,
permitimos que nuestra mente y nuestros corazones sean llenos de cosas que están estorbando que la gloria de Dios resplandezca. Pero en esta tarde te entregamos todo esto, Señor. Queremos dar el primer paso hacia ti. Señor, como dice tu palabra, mas Jesús no se fiaba de ellos. Señor, queremos caminar hacia ti para que tú mires nuestro corazón, nuestros pensamientos. Sinceramente te pedimos perdón. Perdónanos porque muchas veces no hemos hecho como tú quieres. Si bien es cierto, hemos aceptado a Jesús como Señor, pero nos ha faltado caminar en obediencia. Nos ha faltado caminar en fe. Nos ha faltado caminar en escudriñar tu palabra que alimenta nuestro espíritu. Tal vez nos ha faltado, Señor, vivir la fe de Cristo en nuestras vidas y nos hemos convertido en cristianos, Señor, austeros, en cristianos religiosos, en cristianos que cuando nos va bien ni siquiera nos acordamos de ti. Pero cuando vienen los problemas a nuestra vida, queremos que tú seas, Señor, el que responda inmediatamente. Perdónanos, porque muchas veces hemos quebrantado las instrucciones que tú nos das. Y por eso nuestra vida, Señor, no refleja el resplandor de Cristo, no refleja esa gloria que dice, Señor, no refleja esa gracia preciosa y bondadosa, no refleja la verdadera vida cristiana a la cual somos llamados. Por ello, esta tarde, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para que el poder transformador de tu Espíritu nos lleve cada día a purificarnos más y más de aquellas cosas que pueden estorbar en nuestra vida cristiana. Y también, Señor, empezar a caminar y dar esos pasos bajo la autoridad en el poder de la resurrección de Cristo que opera en nuestras vidas, Señor. ¿Para qué? Para que en la sinceridad y en la fidelidad de nuestro corazón hacia ti, Señor, tu poder se manifieste en tu iglesia y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha hablado a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, Dios le bendiga. ¿Qué le pareció la palabra? Gracias a Dios que queda grabado en este medio para poderlo escuchar y junto con la Biblia poder meditar en lo que Dios nos está hablando. Pero estoy seguro que si usted y yo damos el primer paso, dejamos que el Espíritu de Dios empiece a transformar nuestros corazones y nuestra vida, y prepare que no soy yo sino el Señor el que va a usar su vida para poder compartir a otros de esa gracia de Dios y de ese amor del Señor. Queremos enviarle desde este lugar un fuerte abrazo y declarar una bendición de Dios sobre su vida. La nueva semana que sea es una semana que no sabemos qué traerá. Oímos algunas noticias, ¿verdad?, de muchas cosas que están sucediendo en nuestra nación y en las naciones del mundo. Pero como la palabra del Señor nos decía, si empezamos a dar ese primer paso de confiar en el Señor, si empezamos a dar ese primer paso de alimentarnos de su palabra, hermano, venga lo que venga, tu vida y mi vida están en la protección, bajo el cuidado de nuestro Dios. Déjeme bendecirle con una palabra del Señor. Déjenme leer la porción de la Escritura y con esto damos por terminada nuestra transmisión. Y dice la palabra del Señor así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El lugar de reposo me prestará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Me encuentran aliento. Esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está reposando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor por largos días. Estimado hermano, Dios le bendiga. Le bendecimos con esta palabra de que el Señor es nuestro pastor, y como dice, nada nos faltará. Un abrazo. Y esperamos en nuestros estudios de los martes, de los jueves 8 de la noche, de nuestro devocional de intercesión a las 8 de la noche también, interceder que hay, y nuestra próxima transmisión el próximo domingo. No olvide compartir la palabra del Señor. Tal vez ahí en su WhatsApp tiene algún contacto. Comparte esta palabra. Hoy es el día de alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, y mándele el enlace para que también el espíritu y el alma de esta persona sea alimentada por la palabra del Señor. Dios le bendiga y nos estaremos viendo en nuestra próxima transmisión.